Tras haberme pasado el manga, tuve la fortuna de encontrar un artefacto que no dudé compartir con ustedes. Se hace llamar botón de suscripción. Según lo que me dijo Apocalipsis, quien lo presione tendrá los mejores años de su vida. Esperaré a que lo presiones. Si ya lo presionaste, de corazón, muchas gracias. Sí, pero a lo que vamos. Ahora que finalmente podemos hablar de todo, sin limitarnos solamente al anime, he de decir que me sentí como Mekamaru de Jujutsu al solamente poder hablar de esos 24 capítulos. Por lo que escuchen muy bien lo que voy a decir. Es aquí donde el video que quería hacer desde un inicio, recién va a comenzar. Ahora, yo tenía dos opciones para hacer esta segunda parte. La primera es hablar de los mismos temas que ya mencioné en la parte 1, pero ahora metiéndome de lleno al manga. Estaba a punto de hacerla porque era lo más fácil y rentable, pero yo soy más que un youtuber diferente, me gusta complicarme las cosas. Así que en su lugar, vamos a dar un repaso del manga desde el arco de invierno hasta el enfrentamiento contra Dios. Esta sería la segunda vez que leo el manga, ya que la primera vez fue en diciembre de 2025 y esta segunda está siendo realizada exactamente el 15 de febrero de 2026. O sea que sí, me tardé aproximadamente un mes en hacer la primera parte. Créanme que este va a ser un trayecto muy divertido porque es algo nunca hecho en esta plataforma, un análisis a profundidad de esta bella obra. Así que sin más dilación, comencemos. Sé que ya hablé de elementos de este arco en el video pasado, pero lo vuelvo a tocar por las grandes diferencias que hubo en esta adaptación. La primera es que en vez de iniciar con Juice hablando con nuestros protagonistas e ir directo por Billy, tenemos un vistazo al pasado de este último. Y lo curioso es que este flashback no lo tuvimos hasta 100 capítulos de manga después, y tenerlo tan temprano se siente extraño, porque la versión que vemos aquí es la del actual bucle, pero la del siguiente es la vivencia con intervención de Fuko, o sea, son la misma cosa pero a la vez no. No sé si me doy a entender. Lastimosamente no aprovecharon para contarnos acerca de Creed, que se vuelve mínimamente relevante capítulos después, pero en general fue una versión algo recortada del arco de la Guerra de los Negadores, que aún así agradezco porque nutre bastante el mundo de Undead Unlock. Además de ese cambio, también tuvimos una batalla exclusiva para este especial, a lo de Fuko y Andy versus el fenómeno Balance. ¿Y cómo lo explico? Cuando la vi por primera vez me pareció muy rara la animación, como la pelea de cierto anime que también iba sobre un monstruo sin ojos enorme que luchaba contra un ser que podía regenerarse. Y resulta que en el clavo, el director de ambas escenas es Itsuki Tsuchigami y se especializa en hacer peleas destructivas con un nivel de fluidez absurdo. Personalmente, y creo haber dejado clara mi postura en el video pasado, pero a mí no me gusta Jujutsu Kaisen. Una de las tantas razones es por lo mucho que el internet estuvo alabando aquella pelea de Majoraga. Mi opinión ha ido variando un poco con el tiempo. Al principio la tachaba de mala, especialmente cuando se estrenó porque era una versión incompleta. Ver cómo un producto defectuoso era enaltecido generó en mí un odio irracional hacia la fluidez y falta de detalles. Pero el tiempo pasó y tras solucionarlo, mi opinión sigue siendo igual. O sea, claro que ahora entiendo por qué a la gente le gustó. Es un espectáculo frenético que te deja una sensación de genialidad en los ojos, pero no soy fan de ese estilo si me preguntan a mí. Reconozco el trabajo que hubo detrás, pero no me pueden obligar a querer algo que simplemente no me gusta. Ojo, tampoco digo que yo sea de los que prefieren una animación estilo JoJo's, que es súper seca pero flipas con cada atrás. Considero que el balance ideal lo tiene la Thousand Year Blood War de Bleach. Es una fusión perfecta al no tener personajes deformes, pero también ser un espectáculo visual increíble. Aunque la verdad, todo esto es mera opinión subjetiva. No hay nada de malo si prefieres una u otra, pero si quieren que lo diga, está bien. Lo diré. La animación de Undead Unlock tampoco es la gran cosa. Claro que hay escenas magníficas como Galaxy o la pelea de Gina vs Andy, pero apenas llegan a aceptable, y considerando que en un inicio querían que esta obra fuera el próximo pilar de la Shonen Jump, sentí que no invirtieron lo suficiente como para garantizar un mejor estudio. Pero fuera de eso, sí, Majoraga y Balance son peleas magníficas aunque no sean de mi agrado. Y hablando de la narrativa de esta, diría que está un poco forzada, pero en parte nos ayuda a comprender un elemento futuro, así que por mí está bien.
bien. El último añadido extra fue la gran coreografía a la pelea de Juice vs Billy. No sé cómo lograron que un pistolero y un espadachín luchando entre sí se viera tan divertido. Al final, ambos se retiran de su batalla, pues Injusticia se queda sin brazo y Billy tiene medio cuerpo podrido, terminando así este arco de 4 capítulos a un especial de 1 hora, que, corrección, no dura 1 hora, dura 48 y contando que 8 de esos minutos son resumen y cortando el ending, dura poco menos de 40 minutos. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. Aunque corto es, siembra las bases para el nuevo objetivo de Under, capturar a Fuko, pues ella será clave para derrotar a Dios. Y ahora, aclaración. Más de una vez me verán nombrando las cosas en inglés o en español, e incluso intercalando entre estas, que si un loque, infortunio, primavera o spring, diré los términos de acuerdo se me salga del pepino. Así que habiendo dicho eso, finalmente podemos irnos a un arco donde las cosas se pondrán algo calientes. Después del otoño y del invierno, llega el verano y yo me paso la mano. Nos reciben con una escena que, admitámoslo, es bastante incómoda. Shen y Mui discutiendo. Resulta que Mui ha estado utilizando demasiados artefactos. Recordemos que en el mundo de tocar uno te mete fragmentos de recuerdos de bucles pasados en la cabeza o una cosa así. Y a Shen le aterra que la mente de Mui se haga trizas. Su solución, usar su incerteza para obligarla a maldecirle, llegando al punto donde hasta el propio Shen se siente mal. Esto es asqueroso porque Mui sufre de verdad. La obligan a herir el orgullo de la persona que más quiere. Shen aquí parece un abusador, pero, como veremos más adelante, esto tiene un porqué. Verano se aparece con una condición de lo más extraño. Para evolucionar, necesita absorber pólvora. Como dije con Otoño, los poderes a veces no tienen sentido. Y finalmente, después de tanto humo, se aparece el encapuchado y se lanza a combate directo contra Shen. Pero ¡wow! ¡Sorpresa! También utiliza el mismo arte marcial de Shen. Tras mucho drama, se nos revela que el encapuchado se trata de nada más y nada menos que del maestro de Shen, pero rejuvenecido. Déjenles paso contexto para que se impacten igual que yo. Verán, Shen no siempre fue un canchero sexy. Él y su hermana menor Mei, que se parece muchísimo a Mui, vivían en pobreza extrema en aquellos rincones de China. Para sobrevivir, Shen se convirtió en un luchador callejero. Su única motivación en la vida era proteger a Mei y darle de comer. En ese entonces, Shen era un chico genuinamente amable y que la idea de pelear le desagradaba, pero lo hacía por necesidad. No fue hasta que se metió a un torneo de artes marciales por dinero que, tras perder, llamó la atención de un antiguo maestro, Feng Wulong, que tanto en nombre y en concepto me recuerda muchísimo a Shen Wulong de Kengan Omega. Total, les propone un trato. Él se encargaría de darle una vivienda a él y a su hermana, pagaría sus estudios y les daría 3 comidas diarias. ¿Por qué haría eso? Porque Feng busca un heredero y vio en Shen el potencial necesario para cumplir su ambición. Esto también porque él es el negador del envejecimiento. No se sabe con certeza cómo obtuvo su negación, pero se cree que su motivación de encontrar a un rival digno perduró tanto al punto de convocar la única habilidad que no le permitiría morir hasta encontrar a esa persona. Bueno, que aguante 30 segundos con Víctor a ver si muy gallito. La cosa es que tenía una filosofía muy retorcida sobre la fuerza. Él pensaba que tener seres queridos solo te ablandaba y que perderlos generaba el efecto contrario, te convertía en alguien poderoso. Así que hizo un plan muy malévolo. Feng mató a uno de sus alumnos y obligó a Shen y Mei a pelear a muerte. En un momento crítico, mientras Mei caía por un precipicio, Shen despierta su habilidad de negador. Y por culpa de eso, Mei suelta su mano y muere. Feng se va esperando que ese dolor lo haga más fuerte. Desde ese día, Shen solo vive para la venganza. Esto me recuerda a cierta hora sobre un artista marcial cuyo padre le mató a un familiar para hacerse más fuerte. Ahora, respondiendo a ¿y por qué aquí era viejo y aquí de la nada es joven? Pues, ¿recuerdan que Rip casi se muere en el arco del mercado negro? Pues fue gracias al artefacto Life is Strange que permite revertir tu cuerpo a cambio de la vida vital de alguien más. Utilizaron a Feng para transferir sus años de vejez y así volver a Rip en un niño. Una cosa así. Volviendo al presente, se desata una pelea intensa sobre Verano que se convirtió en una especie de 100 pies gigantesco. Y tras tanto esfuerzo, nuestro querido héroe, Shen, muere. Los artistas marciales son muy rudos. Su corazón se detiene y ellos se concentran para subir un riñón a su lugar.
Y ese riñón circula la sangre a su sistema. No, eso no es algo que pase. Solo los mejores, algunas veces. No, eso jamás ha pasado. Que sí, 2 o 3 veces. Nadie nunca ha reemplazado su corazón con un riñón. Perdón, tenía que hacerlo. Antes de irse al más allá, Shen tiene una especie de encuentro espiritual con Mei. Ella le hace ver que todavía no es momento de reunirse, pues tiene una chica especial a la cual proteger de la misma manera que ella. Así que tras recobrar fuerzas por el poder del guión, se le ocurre una maravillosa idea aún con el pecho perforado. Algo que me olvidé mencionar es que Feng trajo a la batalla un artefacto que convierte a sus víctimas en Xiangxi, una especie de zombies chinos azules. La idea es que Mui lo robe, mata a Shen, muera y regresa a la vida. Llevan a cabo el plan y sale con éxito, pero hay un problema. Resulta que una regla hermosa del mundo de Deadlock es que si un negador muere, la negación se traspasará a la persona más compatible. Así que el Untrue de Shen se ha ido para siempre a las manos de Mui, porque ahora ella es la nueva negadora de Untrue. Y con un gran trabajo en equipo derrotan a Feng. Sin embargo, Verano llegó a su fase final y a palabras de Apocalipsis, de las 4 estaciones, Verano es el más poderoso y casi invencible. Pero no hay nada que una buena coordinación de casi toda la Unión no pueda hacer. Así logrando acabar con Verano de una vez por todas. Tras terminar, Shen se pone melancólico y se dirige hacia Feng diciéndole: Oye, Vejestorio, responde mi pregunta. Recuerdo que en Año Nuevo, Mei y yo te pedimos ir al pueblo para ver los fuegos artificiales. Al inicio nos rechazaste, pero terminaste cediendo por presión nuestra. Te lo recuerdo porque aquella noche mirando juntos el show en el cielo, sentí que éramos una familia. Así que dime, ¿llegaste a pensar lo mismo que yo? Y para desgracia de Shen, la respuesta no era lo que esperaba. Nunca los vi como una familia. No fuiste más que una herramienta para hacerme más fuerte. Pero sin saberlo, estaba bajo los efectos del Untrue de Mui, por lo que en realidad pensaba todo lo contrario, por más que traté de negarlo. El cariño de un alumno y su maestro fue lo que marcó la diferencia en el nuevo Shen, concluyendo de una vez el arco de Verano. Ahora respondiendo por la pésima actitud de Shen al inicio, uno creería que es un héroe noble de un shonen genérico, pero con su backstory se revela que sufrió por un camino igual de cruel que el de Feng. Asesinó, capturó y humilló a personas a lo largo de su vida con el mismo objetivo de volverse imperturbable, pero al conocer a Mui no pudo evitar acordarse de su hermana, más porque Mui también trataba de defender a su hermano del ataque de un fenómeno. Muy agradecida por este gesto, Mui entró a la unión y terminó convirtiéndose en lo que Shen necesitaba para sanar sus cicatrices. Ablandó su corazón y lo llevó por el buen camino. Su cambio todavía no estaba al 100%, pues seguía teniendo ansia de venganza, pero estos capítulos le ayudaron a abandonar por completo ese lado cruel y despiadado, demostrando que los seres queridos no te hacen débil, son el impulso que uno necesita para hacerse más fuerte, porque el simple hecho de darlo todo para proteger a alguien habla mucho de los verdaderos sentimientos que uno puede llegar a sentir. El arco de Verano es malditamente genial, desarrolló a Shen y Mui, que de hecho me gustaría comentar que cuando lo leí por primera vez no pude evitar acordarme de Rukia y Byakuya de Bleach, más por este último que tomó a la hermana de su antigua esposa, y aquí es Shen enamorándose de una chica que se parece mucho a la suya. Creo que dicho así suena medio raro, pero creo que se entiende. De hecho, no es el único personaje que me recuerda algo de Bleach u otro manga, pero bueno, ese es otro tema. En general, Verano cumple con todas las expectativas que esperarías de un arco centrado en Shen. Es más, la decisión de hacer que Verano no fuera un fenómeno con inteligencia, pues ayudó bastante la trama. Feng no habría podido brillar como de costumbre. Además, aquí fue donde vimos un pequeño foreshadowing a lo que será uno de los elementos más importantes de la obra. Ya saben a cuál me refiero. Y ahora que terminamos con el calor, el siguiente y último objetivo es primavera. Así que vamos a... Soy yo, empezó a hacer frío, puta madre. Tras la derrota de Verano, el planeta comenzó a congelarse muy lentamente. Esto pues los únicos UMAs estacionales activos son Spring e Invierno, lo que provocó un cambio climático tremendo. Pero antes de que la Unión pudiera trazar un plan, llega un regalo macabro de parte del novio de Billy, el brazo cortado de Yuisa envuelto en una manta, siendo este un mensaje claro: la líder la cagó y Yonder no piensa dejarlo pasar. Los intentan convencer con el librucho malvado, pero... No mataremos a Invierno ni aunque nos den de vuelta a Apocalipsis. Ese trato ya expiró. El que los no negadores estén muriendo en este momento no es hasta beneficioso. Así que no hay nada que puedan hacer para remediarlo. Todos quieren resolverlo con una feroz batalla,
pero Fuko se impone ante los demás. ¿Y si me uno a Ander, detendrán esta masacre? Juice intenta regañar a Fuko, pero esta no se deja doblegar. Proteger inocentes es nuestra prioridad y aunque el precio sea yo misma, no dudaré en hacerlo. Algo me dice que Billy no es tan malo como dice ser. Ha copiado las negaciones de todos excepto la mía y seguramente algo se lo impide. Hasta entonces, sería estúpido que se deshicieran de mí. Seré yo quien destape la verdad de todo esto con mis propios ojos. No estaba exactamente en nuestros planes, pero tendremos mucha ventaja. Ven cuando quieras, Fuko y Sumo. Toda la unión trata de detenerla, excepto una persona. Nuestro querido inmortal que tiene una confianza tan alta que solo tiene una sola cosa que decir. ¡Fuko! ¡Ni se te ocurra morir! ¿Está bien? Entendido. Nos volveremos a ver, Andy. Y con eso, Fuko salvó a la humanidad de su extinción total. Sin embargo, el costo probablemente fue más alto de lo que esperábamos. Ya en la sede de Onder, notamos que no es un sitio lujoso ni mucho menos, sino que es un edificio abandonado que es tragado por una orca. Al entrar, Fuko nota la diferencia inmediata. Mientras que la Unión tuvo una bienvenida más que aceptable, en Onder no es más que una vil prisionera. Aún así es bonito ver a miembros como Latla o Vax mostrando amabilidad debido a su anterior encuentro contra Otoño. Claro que no quite que hay gente desagradable como el putísimo de Crit que amenaza con su ametralladora simplemente por provocación. Su peleita se interrumpe por la aparición de Spring. Parece pacífico, pero todo lo que tocan sus pétalos de cerezo se transforman en más cerezos. Además, posee un artefacto de dados alucinante. Si saca el número que desea, su capricho se vuelve realidad. Viéndose demostrado cuando simplemente por sacar un número par, desactivó una bomba nuclear de Crit. No la puede volver a usar pues necesita que esta munición se gaste, lo que es muy diferente a que solo se anule. La conclusión es muy obvia. La única forma de vencer a la buena suerte divina de los dados es con la mala suerte humana de Fuko. Así que su misión encargada por los de Onder es encontrar la manera de usar su mala suerte contra Spring. Fuko se asenta en Onder para tener una experiencia más amena, pero tiene un pensamiento atascado que decide compartir con Latla. Señorita Latla, ¿qué crees que significa el amor? Digo, como tú y Rip son novios, pues yo... Nada de eso. Rip no es mi novio, solo está siendo considerado conmigo, aunque he de admitir que me he vuelto dependiente a eso, aún sabiendo que nuestra relación no llegará a nada. Y justo Rip irrumpe en la escena para sacar a Latla de ahí. Sola y deprimida, Fuko se refugia en su manga favorito, que como sabemos, es la obra dentro de sí misma. Descubrir que es un reflejo de su propia vida y que los protagonistas son ella y Andy hace que vea con otros ojos no solo al manga, sino a la evolución de pasar a ver al inmortal como un maníaco que quiere tocarla a un hombre que ahora busca protegerla. Termina siendo su ausencia lo que deja expuestos los nuevos sentimientos de Fuko. Yo de verdad estoy enamorada de Andy. No ha pasado ni un día desde que me fui, pero cada vez que intento poner mi cabeza en orden, él simplemente aparece. Me pregunto qué diría él. Esto provoca el despertar de una voz extraña. Es Bestie, quien se transformó en un reloj de muñeca por petición de Andy, y con esto, Fuko idea un plan para comunicarse con la Unión. Verán, el escondite de Onder es un fenómeno o artefacto, no me queda del todo claro, que básicamente es una ballena enorme llamada Caín, tan grande que sus propias capas de grasa y tejido bloquean toda señal de comunicación y solo una vez al día sale a respirar a través de su espiráculo. Así que el plan es esperar ese momento, salir por la boquilla y pedirle a Bestie que se transforme en el emblema de la Unión con comunicador y todo. Aunque esto me genera muchas preguntas. ¿Bestie puede transformarse en accesorios útiles? ¿Podría convertirse en una armadura? ¿Las armas cuentan? Está claro que tiene un límite físico, como la regeneración, pero ¿qué es exactamente la ropa para esta regla? En fin, el plan va con éxito hasta que Fuko se encuentra con Kurusu Sadako, miembro de Onder que solía ser una idol cuya habilidad es incasto, o traducido raramente, infiel. Y su poder es, si hace una pose tierna, pierdes tu brújula moral y... ¡Sexo! Pero falla estrepitosamente con nuestra heroína. ¿Por qué? Pues hay dos maneras de desafiar esta negación. Siendo la primera, desconociendo por completo el concepto del amor. Y la segunda es estar tan profundamente enamorado de alguien que no haya espacio a la depravación. Aunque conveniente es, siento que le da cierta profundidad a los sentimientos de Fuko. Sin embargo, no todo es color de rosas. Cuando Fuko finalmente logra comunicarse con la Unión, tiene apenas unos segundos para hablar.
Ander peleará contra Primavera el 24 de diciembre. Hay varios miembros y desconozco lo que niegan. Solo recordé el nombre de una tal Yosai. ¿Yosai? Creo que la conozco. Dile mi nombre y seguro me reconocerá. ¿Cómo? ¿Acaso son amigos? Amiga no es el término que usaría. Ella es más como mi ex novia. La comunicación se corta y Andy es reprendido. Fue un golpe bajo a su desarrollo de personaje. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al final, este arco transitivo cierra con una nota alta gracias a Juice, que tras ver cómo Andy quiere hacerse cargo de Under él solo, hablan en solitario sobre todo lo ocurrido. ¿Hay algo que te perturbe, señor Andy? Pareces angustiado para ser el mismo que quería encargarse de todo. ¿No te molesta si me siento y me cuentas lo que sucede? Solo me preocupa que no podamos salir ilesos de esta. La mayoría de nosotros carecen de experiencia y Under parece cada vez más formidable. No puedo simplemente pedirles que nos retiremos, pero tampoco puedo proteger a Fuko. No sé qué haré, a decir verdad. Ay, cómo se nota que tú también eres inmortal. Víctor pensaba igual. Cuiden sus vidas, sean cautelosos, manténganse a mi lado y así nadie morirá. Dijo eso tantas veces que mi mente nubló su verdad. Cuando perdí el brazo, fue por su ausencia. Pero entonces recordé el propósito de nuestra valiosa organización. Unión, reunir aliados fuertes para enfrentarnos al Creador. Pero quienes realmente me abrieron los ojos fueron tú y Fuko. Superaron retos inmensos a base de confianza mutua, y poco a poco el resto aprendieron de ustedes. Nosotros queremos ayudar a Fuko tanto como tú lo deseas. Créeme que esta es la mejor unión nunca vista hasta la fecha, y todo gracias a ti. Joyce, espero no tengas problemas en decirte que la unión es lo más duro del planeta. Tienes toda la razón, señor Andy. Tenemos 3 épicas batallas: Tela vs Nico, Shen y Mui vs Bugs y Latla, y Top y Chikara contra Creed. Seguro pensarán, ¡guau! Este arco será re largo, estos combates serán increíbles de ver. Pues solo media oración es cierta. La única batalla que veremos es la última, puesto que el resto son los media, pibe. Entonces, Chikara y Top vs Creed. Este último, tras su primer y único encuentro en el mercado negro, tomó medidas en contra de Chikara. Va desde tirarle una bomba cegadora y dispararle en la pierna para evitar que use su negación, hasta todo un equipamiento hecho para contrarrestarlo. En dado momento, Chikara convence a Top de que no se rindan, que ambos serán el dúo más fuerte existente. Así que Top toma una decisión arriesgada: huye del lugar. Eso es. Corre, maldita rata inmunda. Te daré las gracias en cuanto acabe con el pelo de cebolla. Ay. He de admitir que tu desempeño fue impresionante. Sin dudas, has mejorado desde entonces, muchacho. Pero ahora mismo no me generas más que lástima. Unas últimas palabras antes de morir. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Te aterra la idea de confiar tu vida en alguien porque eres un cobarde. En cambio, yo descubrí que con las personas indicadas conseguiré la convicción necesaria para hacerle frente a mis obstáculos. Del señor Andy y de la señorita Fuko, aprendí que si aprecio a las personas y las cosas de mi entorno, luchar para protegerlos será mi forma de demostrar cuánto los valoro. Es por eso que Top no huyó por miedo, sino porque confía en mí y mi valentía. Y si sigues sin entenderlo, el que perderá aplastantemente serás tú. ¡Kiri! ¡No te muevas! ¡No hasta que mi amigo alcance la velocidad de la luz! Es ahí cuando se revela el verdadero plan del mejor dúo existente. Top se equipa con el taquionizador, un traje que le permite ir a grandes velocidades sin hacerse papilla. Esto para lograr una de las hazañas que pondría como loquitas a los fans del Power Scaling: dar la vuelta al mundo a más de 500.000 kilómetros por hora y encestar una patada no a Creed, sino a su metralleta. Es una conveniencia, pues no se podían deshacer del personaje por una cosa que todavía le falta por hacer, pero que haya mucha preparación y anticipación solo para desarmarlo se siente
ambiente hasta cierto punto muy decepcionante. A propósito, omitiremos el pasado de Top, puesto que de todos modos en la mesa redonda él me parece el menos interesante, y equivocado no estaba, solo es un brasileño corredor que se dejó perder una competencia para darle la oportunidad a sus amigos de conseguir el premio. A pesar de tener la victoria asegurada, prefirió hacer ese acto de buena fe y por culpa de ello provocó la muerte y accidente de varios, siendo la oportunidad de enmendar el daño lo que lo motiva a unirse a la unión. La siguiente batalla comienza con una coreografía de poder donde nuestro inmortal, tras superar a Rip, alcanza la cima de la torre donde Billy mantiene cautiva a Fuko. Pero más allá del rescate, este momento es vital por su carga emocional. Tras varios días de separación y un crecimiento individual obligado, la dinámica entre ambos ha mutado. Andy deja caer una semilla narrativa al mencionar su deseo de hablar con Fuko una vez derroten Spring, declaración que confirma que su relación ya no es solo de protección mutua, sino una complicidad que trasciende el campo de batalla. Que, por cierto, la torre que mencioné, Billy la manda abajo con una negación nunca vista, desbalance. O sea que aparte de capturar al fenómeno balance para el especial de invierno, también capturaron a su respectivo negador y forzaron su odio hacia Billy. Lástima que nunca lo veremos. Andy, tras especular, determina que Billy no solo copia negaciones, sino que las acumula hasta un máximo de 6. ¿Por qué 6? Si me preguntan, es por su esencia de pistolero, específicamente porque utiliza revólver. Su limitante es igual a su cargador, nos lo deja muy evidente con su diálogo de con un dead y un lock ya tengo mi cargador completo. Me recuerda en cierto modo a Mista de Yoyos, saltándose el número 4 por pura fobia. Aquí el 6 vendría a ser una representación de su antiguo arsenal, pero aquí me saldrá un toque de la narración y comentaré el momento un smart más grande hasta la fecha. Así es, ese término me lo inventé y no hace falta explicar qué significa. El punto es que Billy, usando Unchange, la habilidad de Gina, innegablemente es un agujero de guión. La lógica de Tozuka se tambalea por dos razones. La primera es el factor muerte. Gina murió mucho antes de la traición de Billy. Si el requisito de su negación depende de un odio activo, es imposible que Gina lo odie desde la tumba. Creed dijo algo de que Billy necesita negadores vivos para tomar prestadas sus habilidades, así que no puede ser eso. Y la otra razón es la motivación. Gina nunca tuvo razones para despreciar a Billy, eran compañeros de la unión y aunque no vimos sus interacciones, no hay un porqué lógico para su odio. Véase el ejemplo de Fuko, por lo que me deja con una interpretación. Tozuka quiso inflar a Billy para consolidarlo como un enemigo digno de Andy, lo cual pudo haber funcionado sin problemas sin la necesidad de romper su lógica interna. Sea como sea, el Unchange de Billy queda como una incoherencia que ojalá el anime logre matizar. A propósito, mientras hacía el guión, pregunté en Reddit y por lo visto hay una novela donde conocen a una nueva portadora de Unchange, algo así. Se cree que Billy la raptó en algún punto y la obligó a odiarle. Sin embargo, para mí, si nunca se introdujo en la obra principal, nunca pasó. Por no decir que es malditamente conveniente. Al final, descubrimos la debilidad del líder de Under. Copiar negaciones es un poder innegablemente roto, pero jamás podrá sacarles el máximo provecho al no haber crecido con ellas. Cosa que admite revelándose por fin su verdadera naturaleza. Ojalá el resto de negadores tuvieran tu misma fuerza, Andy. Unos se convierten en escoria y otros acaban con su vida. Eso me llevó a descubrir que, cuan más difícil sea negar tu realidad, más doloroso será el camino que recorrerás. Pero yo soy su salvador. Pueden usarme como su recipiente y así ahorrarse tanto sufrimiento. Solo el más fuerte debería ser digno de enfrentarse a Dios. Y si tengo que poner el mundo en mi contra, no dudaré en jalar el gatillo. ¿Sabes algo, Billy? Probablemente es muy tarde para hacerte cambiar de opinión, pero sé de alguien que podrá hacerlo. ¡Confía en mí! ¡Esa persona no te decepcionará! Antes del duelo más esperado, he de hablar de una crítica recurrente hacia el personaje de Fuko, que sugiere que su pureza es irreal. Se argumenta que al cargar con la muerte de sus padres y el aislamiento absoluto, debería, por lógica, ser una resentida con el mundo. Sin embargo, la gente confunde la ingenuidad con la resiliencia. A diferencia de otros shonens donde el trauma se supera y se olvida, en donde Unlock la tragedia es la fuente misma del poder. Fuko no ignora su dolor, es más, lo tiene pegado a
a sí misma. Lo que la hace profunda no es que no esté rota, sino que niega que sus grietas definan cómo trata a los demás. No por nada Union y Under son paralelos y expositores dicotómicos de este pensamiento. Pero basta ya de filosofía, porque esta batalla no será a golpes, será con juegos tradicionales japoneses. Fuko se adentra en una caja que los contiene en forma de artefactos y, consciente de los riesgos que conlleva, los usa a su favor. Toca a todos ellos para conocer las debilidades de Spring, escogiendo de primer juego la peonza negadora. Imaginen Beyblade pero con las habilidades de Undead Unlock. Básicamente tienen que utilizar a un negador y transformarlo en una peonza. Parece simple, tan simple que Fuko da la ventaja y deja que Spring escoja primero a su negador, pero no salió tan bien como esperaba. ¡Qué pésima decisión! Mi peonza será extraída del inmortal. Gracias. Me alegro bastante que lo escogieras a él. Mi peonza será con Indestructible. Y revelación, Ishin es una mujer y sí, utiliza tremenda armadura para ocultar su timidez. Lamentablemente el juego termina de forma abrupta por un meteorito helado, dejando con ganas a los lectores de ver más de esto. Personalmente me hubiera gustado ver una peonza intocable o una irreparable, pero pues ya ni modo. El siguiente juego son las cartas poéticas, que convierte el pasado de los negadores en un festín de foreshadowings como el de Forgettable o Until. Fuko empieza con una muy mala racha, pero toma la delantera tras lograr empatizar con Spring y así ganando el juego. Llegó la hora del juego final, pero antes, el pasado de Primavera. A diferencia de otros fenómenos que buscaban causar terror en los humanos, Primavera solo quiere hacerlos sus amigos. Pero por desgracia, apareció en una época donde los cerezos eran vistos como señales de mala suerte y fue menospreciado por ello. Intentó recolectar juguetes para acercarse a los humanos y poder jugar con ellos como forma de convivencia, pero su gran tamaño no hacía más que asustar a los pueblerinos, por lo que se terminó convenciendo de que la interacción humana sería algo imposible. Pero conoció a Haruko Ishin, antepasado del indestructible actual. Él le enseñó sobre la ropa, hablar refinadamente gracias a los poemas y, cómo no, jugar. Pero ahora, ¿por qué él no le tenía miedo? Pues a sus palabras se siente culpable de que la visión tan distorsionada de la primavera sea por culpa de los humanos. Todos esos prejuicios no deberían de existir, por lo que entablaron una amistad tan efímera que Ishin prometió cambiar la percepción de los cerezos para que ahora sean un signo de belleza. Esto lo lograría solo si ganaba una guerra centenaria al final del periodo Edo, y dicho y hecho, lo consiguió. Pero había alguien que no estaba contento con esto. Dios, quien reprenda, controló la mente de Spring para obligarlo a apostar con vidas humanas. En un momento de cordura, finalmente logran aclararse. No puedo creerlo. ¿De verdad hice todo eso? Te lo ruego, mátame. El mundo estará mejor sin un monstruo como yo. ¡Qué petición de mal gusto! La primavera ha llenado mi vida de bendiciones. No me imagino un futuro sin ti ahora. Así que apostemos. Si en serio representas la mala suerte, pierde contra mí en este simple juego. Pero si ganas, tendrás que vivir un poco más de tiempo. Y efectivamente, Spring ganó. Y aunque muy en el fondo siente que Haruko se dejó vencer, no le queda de otra que cumplir con aquella promesa, a la cual se le añadió un toque más. Solo podrá morir si encuentra otro humano que le ofrezca su misma caridad. El juego final son los dados, pero con una regla asesina. Cualquiera que no sea Fuko se convertirá en cerezo si interviene, pero Andy demuestra por qué es el protagonista con su gran entendimiento de este mundo. Es hora de que todos lo entendamos. Las reglas de este mundo son relativas, solo hay que buscarles un vacío legal y ser muy valientes o muy tontos para jugarse la vida. Así que ambos grupos se unen bajo esa lógica, utilizándolo como saco de boxeo, logrando que el daño colateral llegue hacia Spring. Sí, Tozuka, ya te vimos que puedes sacarte cualquier cosa del culo para justificar tus batallas. Luego vemos a Tatiana, quien se queda a solas con Billy y está a punto de hacer lo que todos queremos que va a hacer. ¡Va a matar! ¿Cómo? Cuando te fuiste, me puse muy triste. Sam intentó cocinar tus pastelillos, pero no sabían igual. Por eso quiero que vuelvas para que me cocines como antes y... Sé que te fuiste porque creías que éramos débiles, pero Top y Chikara se han vuelto muy fuertes. Todos en la unión lo hicimos, así que... ¿crees que podrías volver a luchar de nuestro lado? Reconozco la fuerza que poseen ahora, pero ustedes no huyen de su destino a diferencia mía. Si no, sería muy injusto, ¿no lo crees? Creo entender a lo que se refería Juice. Desafortunada y el inmortal niegan nuestro destino.
Iré a echarles una mano. Entonces, derrotan a Spring con una última jugada. Pero en vez de regocijarse sobre su muerte, celebran la estación con alcohol y muchas risas. ¿Qué están haciendo? Todos ustedes se convertirán en cerezos. Es lo que dictan mis reglas. Quieren codiar la primavera. Apresúrense y mátenme antes de que... Y Andy lo interrumpe con una garrafa enorme, ahogándolo. Aún así, no para de suplicar por su desaparición. Pero entonces, la indestructible se arma de valor. No digas eso. Las enseñanzas de Indestructible siempre han sido aprendidas durante la primavera por más de 150 años. No sé qué hayan hablado el primer Isshin y tú, pero el inicio de esta tradición, Isshin es solo el nombre de los herreros, pero solemos añadir un carácter. Perdón por no habértelo dicho antes. Soy Isshin Yamaoka de tercera generación, aunque mi otro nombre es Haruka Yamaoka, la voz de la primavera. Ya veo. Me gustaría componer un último poema para que me recuerden. La amabilidad y la calidez ayudan a cambiar. De mí sean las reglas. Orgulloso puedo estar, mas mi nombre, primavera, no será. Ah, qué hermoso arco, loco. Pero ahora, pongámonos serios. ¿Por qué medio fandom se vuelve loco a la hora de hablar de Spring? Pues averigüémoslo. Para empezar, los secundarios dejaron de ser relleno. Si Tobi y Chikara estuvieran en cualquier otro shonen, no dudo que serían el típico alivio cómico que morbosearían a las compañeras de la Unión. Pero aquí, Tozuka nos da una lección. Las negaciones pueden representar tu espíritu de lucha. Top alcanzando los tropecientos kilómetros es la prueba máxima de que en este mundo, si no confías en tus aliados, estás totalmente perdido. Literal nos dicen, ojo, que aquí hasta los más inexpertos pueden lucirse. El momento on smart de Billy, error o jugada maestra. Ya hablé del tremendo agujero de guión que es esto, pero si nos ponemos analíticos, tiene una carga narrativa pesada. Billy se cree el Jesucristo de su mundo, pero usa el poder de Gina, la mujer que estuvo profundamente enamorada de Andy. Quizás se ejecutó de una manera extraña, pero cumplió su objetivo. Hizo que odiáramos a Billy tanto como Andy lo hacía en ese momento. Es un parche de lógica, pero con un 10 en drama. Fuko no es una Mary Sue. Me arde ver la reducción al absurdo sobre este tema y... A ver, chabón, ponete a pensar que la piba estuvo a punto de desvivirse en el capítulo 1. Su trauma solo fueron los cimientos de su abundante bondad, y en este arco lleva ese sentimiento al extremo. Fuko no solo logra empatizar con las propias reglas del mundo, sino que deja de depender de Andy y logra valerse por sí misma jugándose la vida. Eso no es debilidad, eso es tener unos ovarios de hierro para salvar de su sufrimiento a un monstruo. Y hablando de ese monstruo, Spring, el Uma que nos hizo llorar. Ver un fenómeno que es el antítesis de su concepto y a su vez un espejo de Fuko hace que su construcción con Haruko Isshin sea muy profunda. Incluso sin tener batallas brutalmente épicas, Undead Unlock demostró que no es necesario llenar un arco de peleas como figuras de acción Kaizen, sino que una buena narrativa y drama, si es que las tienes, pueden carriarte por un arco entero. Finalmente, ¿por qué es el mejor arco de la obra? O bueno, al menos hasta el momento. Fácil, porque lo tiene todo: acción, emoción, tristeza, crueldad, momentos que me gusta criticar y sobre todo tiene un final que no se siente como una victoria, sino como una liberación. Matar a Spring no fue un triunfo, fue un acto de amabilidad. La Unión no celebró que el enemigo cayera, celebró que por fin, después de siglos, Spring pudo encajar con la humanidad. Es por esto que aunque Tozuka tenga sus fallas, el arco de Spring conmemora su esencia, un mundo lleno de reglas crueles donde los humanos hacen equipo para ser felices. A propósito, un amigo me dijo que Haruka parece un hijo de Majito Buena Perra y de Rimuru Tempest. No sé qué opinan ustedes. Ahora, ¿recuerdan que Andy y Fuko tenían una charla pendiente? Pues... Vaya, Fuko, ahora mismo envidio mucho a Spring. Recordé que también quisiera morir de esa manera. Pero solo puedo invocar meteoritos. No hablo de eso, tonta. Hablo de que ahora mismo es mi turno de enamorarme de ti. ¿Qué? Hasta ahora tus golpes de infortunio han sido fuertes porque esas personas te agradaron. Pero si me enamoro de ti, tus meteoritos van a aparecer como una piedra al lado de lo que viene. Estoy seguro que cuando logremos eso, tendremos la muerte más maravillosa. Está bien, pero Andy, ¿cómo lograremos eso? ¿Qué cómo lo haremos? Recorremos el mundo y tendremos aventuras, una más loca que la anterior. ¿Crees poder seguirme el ritmo? Eso suena genial. Jodidamente. Muy mal, muy mal. Para nosotros, personas como tú y yo, aquellos capaces de superar los bucles, no debemos elegir la muerte.
Todos se abalanzan sobre este nuevo individuo que posee una habilidad similar a la de Andy, por lo que es inútil detenerlo, logrando irse con la satisfacción de haber asesinado a nuestra bella Fuko. Ahora lo que todos estarán preguntando, ¿podrán salvar a Fuko? ¿Cuáles son las intenciones de este tipo? ¿Sirvió de algo haber derrotado a las 4 estaciones? Eso será una historia que veremos próximamente. Proteger inocentes es nuestra prioridad. Y aunque el